Para hacer este tejido usé este hilo, es la perla de la marca Omega. Esta madeja tiene 50 gramos, es 100% algodón. Si gustan visitar mi página, ahí tengo la variedad de colores muy bonitos y también tengo diferentes clases de hilo. Para este hilo voy a usar el gancho número 4. Voy a empezar a hacer la orilla. Marqué, esta es 1 pulgada y aquí está la mitad y estoy marcando mitad de pulgada, mitad de pulgada, mitad de pulgada, toda la orilla para que me quede bien marcado la misma distancia en cada punto. Y estoy tejiendo 2 cadenas y tomo toda la costura que tiene la tela para tejer medio punto, 2 cadenitas y ahí estoy. Así voy a hacer toda la orilla, los 4 lados. Aquí llego a la esquina, así como voy a tejer esta, tejí las esquinas anteriores. Aquí tejo en la esquina el punto alto. Y deslizo en el primer medio punto y ahí está terminado. Aquí para empezar la orilla necesito cortar el hilo. Aquí ya tenemos la tela preparada. Esto es opción de cada persona que gusten tejer esta orilla, y si no, sin esta orilla se puede también ir empezando en la tela. Este tejido lo voy a empezar con 14 cadenas. Aquí tengo el primer lacito y tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. El primer punto alto lo voy a tejer pasando 4 cadenas. En la siguiente empiezo el punto alto, una cadena, y por debajo de la cadena tejemos 7 más con una cadena de separación. Por debajo de la cadena, una cadena, debemos de tener en total 9. Estoy contando la cadena. Voy a revisar, son 2, 4, 6, 7, 8 y el último 9. Este lo voy a tejer igual contando 1, 2, 3, 4. Aquí en este espacio, okay, antes de los 4 cadenitas, adentro de la cadena tejo el último punto alto para que no vaya a desplazarse los puntos para este lado. Aquí está la primera vuelta. Empiezo la segunda vuelta con 9 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Le doy vuelta al tejido. En este siguiente espacio de cadena voy a tejer el punto alto de 2 lazadas, empezando en este primer espacio de cadena, sin cerrar el punto. En el siguiente, ahí lo tengo, son 5 cadenas. En un solo espacio van 2 puntos altos, sin cerrar. En el siguiente, 5 cadenas. Aquí sigo en el mismo espacio el punto alto. En el siguiente, aquí se juntan los dos, 5 cadenas. En el mismo punto, el punto alto. En el siguiente,
cierro, 5 cadenas, van 2 en un solo punto, en el siguiente 5 cadenas, en el mismo punto del anterior, en el siguiente 5 cadenas, en el mismo punto, en este siguiente espacio que es el último espacio de cadena donde empezamos la primera vuelta. Aquí cierro los 2 puntos, 5 cadenas, y en este mismo punto dejo el siguiente punto alto y terminamos aquí con un punto alto solamente. Aquí está la segunda vuelta terminada. Empiezo la tercera vuelta. Aquí tengo el último punto alto, le doy vuelta al tejido, deslizo por debajo de la cadena, 3 cadenas para el primer punto alto, un punto alto, 5 cadenas, 2 puntos altos y se repite en cada espacio de cadena los grupos de 2 puntos altos separados de 5 cadenas. Aquí está el segundo grupo de 2. Cinco cadenas. Seguimos el siguiente grupo. 5 cadenas. Y así sigo hasta el último espacio de cadena. Aquí termino la tercera vuelta. Tengo el grupo de 2, las 5 cadenas. Esto lo estamos tejiendo en este espacio de cadena. Y aquí termino la vuelta 3. Empiezo la vuelta 4, le doy vuelta al tejido, 3 cadenas, 4 puntos altos en el espacio de cadena, 4, tejo una cadena y este motivo lo voy a empezar en la esquina en la tela. Después de la cadena, en el medio punto voy a tomar los 2 lacitos del hilo, deslizo una cadena y regreso a tejer los 4 puntos altos. Voy a continuar en cada espacio de cadena a tejer los 4 puntos altos, 3 cadenas y los 4 puntos altos. Así voy a continuar hasta terminar esta última vuelta todo el motivo. Solamente este es el que va a depender de la tela en la esquina. Ahí está terminado el motivo. Si ven, aquí está la cuarta vuelta, va a quedar en la esquina. Ahora viene ya lo interesante porque vamos a seguir por esta línea sin cortar hilo. Aquí tengo la vuelta 4. Vamos a tejer 10 cadenas y la voy a poner en este espacio en medio de estos dos grupos aquí con medio punto.
Voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Le voy a dar vuelta al tejido al lado revés. Al lado revés va a quedar esta última vuelta. Y aquí tejemos medio punto. Para empezar la primera vuelta, 4 cadenas. Y voy a dar vuelta de nuevo. Se está repitiendo esta primera vuelta. Esta que tejimos aquí. Después de las 4 cadenas vamos a tejer 8 puntos altos tejiendo una cadena de separación, una cadena, una cadena, aquí voy a contar, vamos a tener 9 en total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y este último 9. Ahí está la primera vuelta. Esto va a estar así. Aquí prendimos la cadena y aquí estoy con la primera vuelta. Después de la primera vuelta tejo 9 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Le doy vuelta. En este primer espacio de cadena, esta es la vuelta 2 que se va a tejer de 2 lazadas los puntos altos. En el primer espacio de cadena tejo el punto alto sin cerrar y en el siguiente espacio de cadena igual los 2 puntos altos cerrados en un solo punto y 5 cadenas. En este mismo punto, un punto alto, en el siguiente y cierro. Estamos repitiendo el motivo anterior. En el mismo punto, en el siguiente, 5 cadenas, en el mismo espacio, en el siguiente, 5 cadenas, en el siguiente, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí en el espacio que tenemos todavía vamos a tejer el último, 1, 2, 3, 4, 5. En este último espacio de cadena, el punto alto sin cerrar. En el espacio de cadena, este es el último espacio de cadena y lo cierro. 5 cadenas, la vuelta 2. Tengo las 5 cadenas, el último punto alto en el mismo espacio y este es el primer motivo que tenemos. En este primer grupo de 4 se desliza para unirlo. Le doy vuelta al tejido. Para empezar, deslizo en el punto alto por debajo de la cadena y aquí se empieza la vuelta 3 en este espacio de cadena con 3 cadenas, el punto alto, 5 cadenas, los 2 puntos altos y seguimos repitiendo 2 puntos altos, 5 cadenas, así en esta misma forma hasta estar al final de este lazo de cadena, repitiendo estos grupos de 4 con 5 cadenas.
Aquí terminé la vuelta 3. En este último espacio de cadena voy a empezar la vuelta 4. Le voy a dar vuelta al tejido y aquí tejo 3 cadenas y 4 puntos altos en cada espacio de cadena. Aquí tengo los 4 puntos altos, 3 cadenas y en este mismo espacio tejo los 4 puntos altos y así repito este mismo grupo de 8 en cada espacio de cadena. Aquí termino la vuelta 4. Aquí tengo este segundo motivo. Está tejiéndose a este lado, al lado revés por la tela que la tengo aquí al lado derecho. Así vamos a identificar el tejido. Estoy al lado revés, tengo los últimos 4 puntos, tejo el último y en este siguiente grupo del primer motivo se va a deslizar en este espacio y ahí queda unido el segundo motivo en este que es el primero. Vamos a empezar el tercer motivo de la esquina. Estamos trabajando en la esquina de la tela. Aquí se va a empezar con 10 cadenas. Aquí están las 10 cadenas y pasamos a este espacio que está en medio de estos dos. Aquí vamos a deslizar o tejer medio punto en este punto. Le voy a dar vuelta y medio punto. Ahí lo tengo. Y aquí voy a tejer 4 cadenas para empezar la primera vuelta sobre el espacio que tenemos de cadena. Van a ser en total 9 puntos altos contando la cadena que ya tejimos. Ahí son 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí está la primera. 4 cadenas. Ahí están las 4 cadenas. En este grupo del segundo motivo, aquí voy a tejer medio punto después de las 4 cadenas, 5 cadenas, le doy vuelta. Aquí estamos. Este es el que acabo de terminar y este es el que acabo de empezar. Aquí esta es la cadena 4 y 5. Esta segunda vuelta es la de 2 lazadas del punto alto y empiezo a tejerlo en el siguiente. Cierro los 2 puntos, 5 cadenas y así repetimos esta vuelta en el siguiente punto. En el mismo punto, en el siguiente, 5 cadenas, las 5 cadenas. Ya terminamos en estos dos espacios que faltan. Cinco cadenas,
y aquí mismo el punto alto se cierra. Ahí está el último punto alto y las 5 cadenas, y aquí vamos a unirlo en este motivo que es el primero. Podemos deslizar o tejer medio punto. Ahí está deslizado y ahí terminamos la vuelta 2. Este grupo de 4 va a quedar siempre debajo de las 10 cadenas que se tejieron en cada grupo que se va empezando. Aquí también está viendo que este está en las 10 cadenas. Empiezo la vuelta 3, le doy vuelta al tejido, deslizo el punto alto debajo de la cadena, 3 cadenas para el primer punto alto, un punto alto, 5 cadenas y 2 puntos altos. Este es el grupo de 4 separados de 5 cadenas. En cada espacio de cadena vamos a tejer este mismo grupo hasta estar en el último. Es la vuelta 3. Al terminar aquí la vuelta 3, estamos al lado derecho del tejido. Aquí voy a empezar la 4 con 3 cadenas y deslizo en este punto para unirlo. Aquí tengo 3 cadenas, le doy vuelta y en el espacio de 5 cadenas se van a tejer así como se teje la vuelta 4, con 3 cadenas y 4 puntos altos. Así vamos a repetir este grupo de 4 y 4 con 3 cadenas hasta el último espacio que tenemos de regreso en la vuelta 4. Aquí termino la vuelta 4 del tercer motivo. Este es el primero, segundo y tercero. Aquí está el grupo y en este siguiente grupo deslizo y ahí está terminado. Esta vuelta se tejió al lado revés, esta que terminamos, y le doy vuelta al lado derecho para mostrárselas. Aquí está en la esquina. Este es primero, segundo y tercero. Ya van 2 veces que les repito esto, pero es necesario. Ahí está. Aquí está para empezar el cuarto motivo, que es el que vamos a ir uniendo ya todo lo largo de la tela. Aquí empiezo el siguiente motivo. Aquí voy a tejer 10 cadenas. Le doy vuelta al lado revés y paso este grupo como ya les he mencionado, y aquí voy a tejer el medio punto. Después de las 10 cadenas tejo 4, le doy vuelta y tejo los 8 puntos altos. En total ya saben que se van a tener 9 puntos contando la cadena. Tengo 4 y una cadena. Ok, ahí están los 9 puntos altos y aquí tejo 4 cadenas y en este siguiente grupo deslizo. Esto es para tejer la vuelta 2. Le doy vuelta y tejo 5 cadenas. En el primer espacio de cadena se teje un punto alto. Ya saben cómo se teje la vuelta 2.
en el siguiente el punto alto, las 5 cadenas, y así seguimos hasta terminar en este último lacito. Aquí está la vuelta 2, tengo las 5 cadenas, el último punto alto, aquí está, y deslizamos el punto en el siguiente grupo del motivo anterior, y empiezo la vuelta 3, le doy vuelta al tejido, deslizo en el punto alto por debajo de la cadena, y aquí, como siempre, en la tercera vuelta 3 cadenas, el punto alto, las 5 cadenas y 2 puntos altos. Esto se repite en cada espacio de cadena, las 5 cadenas y el siguiente grupo de 2. Termino la vuelta 3, aquí tengo el último grupo de 4 con 5 cadenas y debemos de tener 8 grupos de 4 en la vuelta 3. Aquí empiezo la vuelta 4 con 3 cadenas. Voy a extenderlo. Aquí tengo las 3 cadenas. Estas 3 cadenas, cuando se terminó la vuelta 3, aquí lo vamos a unir aquí en la esquina con este grupo. 3 cadenas. Estamos al lado derecho. Esta vuelta la tejí al lado revés. Voy a darle vuelta de nuevo. Después de las 3 cadenas, en este espacio voy a deslizar, le doy vuelta, y en el espacio de 5 cadenas se van a tejer 4 puntos altos, una cadena, porque ya en este vamos a ir uniendo la tela. Lo voy a unir aquí en el medio punto, deslizo después de la cadena, una cadena y el grupo de 4. De nuevo 4 puntos altos, una cadena, en el medio punto aquí deslizo, una cadena, 4 puntos altos, 4, y sigo 4, una cadena, y en el medio punto deslizo, una cadena y los 4 puntos altos. Estos son los únicos 3 puntos que se van a tejer. Este que está aquí es de este motivo, el de la esquina. Vamos a seguir repitiendo así este mismo grupo en cada espacio de cadena hasta terminar en este punto. Aquí estoy terminando al lado derecho la vuelta 4. Este es el último grupo. Aquí tenemos, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En este lo vamos a deslizar y ahí queda, ahí lo tenemos, el cuarto motivo. Vamos a repetir estos 2 motivos. Ahorita vamos a repetir este. Ya cuando terminemos este, vamos a hacer este en la tela. Aquí voy a continuar diciéndoles cómo hasta hacer otros 2. Vamos a
enumerarlos. Este es el primero y este es el segundo que vamos a repetir. Aquí empezamos 10 cadenas aquí y luego aquí lo podemos seguir viendo. Para continuar, después de las 10 cadenas tejemos las 4 cadenas para empezar la primera vuelta y así ahorita vamos a seguir. Tejo las 10 cadenas. Aquí estamos al lado derecho. Vamos a repetir esta. Aquí tejo el medio punto, las 4 cadenas, le doy vuelta y tejo 8 puntos altos con el espacio de una cadena. La primera vuelta, ahí están los 9 puntos altos separados de una cadena y empiezo la 2. Al empezar la 2, 3 cadenas y en este espacio voy a tejer medio punto, 5 cadenas, le doy vuelta de 2 lazadas, es la segunda vuelta. Aquí tengo el punto sin cerrar, el siguiente, ahí cierro. Este es el primer espacio de 5 cadenas. Ahí está igual que este motivo que tenemos aquí. Aquí estamos las 4 cadenas y depende de aquí se une al motivo anterior. Esto lo voy a hacer igual como se teje la vuelta 2, igual lo vamos a hacer para este lado. Y aquí al terminar el punto alto, igual unimos en el siguiente grupo de 4. En este lo vamos a unir. Aquí se termina la vuelta 2. Ok, aquí está el último punto alto y aquí en este grupo voy a deslizar. Esto se hace en la vuelta 2, en los dos lados de la vuelta 2. Voy a darle vuelta al tejido para extenderlo. Ahí lo tenemos. Voy a seguir, deslizo en el punto alto por debajo de la cadena, 3 cadenas para el primer punto alto, 5 cadenas, 2 puntos altos. Así vamos a continuar hasta terminar en este último lacito. Voy a empezar la vuelta 4. Aquí está terminado el grupo de 4. 3 cadenas, deslizo en el siguiente grupo, le doy vuelta y se empieza a tejer 4 puntos altos. Ya saben cómo se teje la vuelta 4, nada más los estoy indicando cómo se van a ir uniendo. Este es el grupo de 4 y 4 separado de 3 cadenas. Así terminamos en este último espacio. Aquí termino la vuelta 4. Aquí la vamos a unir así como el lado contrario. Ahí está. Aquí la voy a extender, la voy a dejar así al lado revés para que vean lo que se ha avanzado. Aquí está la tela. Vamos a empezar este. Voy a tejer las 10 cadenas y aquí en medio de estos dos grupos voy a tejer medio punto. Aquí estamos al lado revés, le doy vuelta al lado derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí medio punto y vamos a tejer
las 4 cadenas del primer punto alto, le doy vuelta y tejo 8 puntos altos separados de una cadena. Aquí terminé la primera vuelta. Voy a empezar la vuelta 2 con 4 cadenas. En este grupo deslizo, doy vuelta, estamos al lado derecho, 5 cadenas. En este primer punto de cadena, el punto alto, en el siguiente, 5 cadenas. En el mismo espacio el punto alto. Esto ya saben cómo tejerlo. Vamos a terminar esta vuelta. Ahí está. Aquí terminé la vuelta 2. Deslizo en este espacio. Aquí queda uno en medio del lazo de 10 cadenas. Le doy vuelta al tejido, deslizo en el punto alto debajo de la cadena, 3 cadenas para el primer punto alto. Aquí vamos a tejer 5 cadenas y de nuevo 2 puntos altos. Este grupo de 4 separado de 5 cadenas lo vamos a repetir en cada espacio de cadena. Aquí tengo la vuelta 3, los grupos de 4 con 5 cadenas y tejo 1, 2 y 3 cadenas y en este espacio deslizo, doy vuelta y aquí voy a tejer 4 puntos altos, una cadena en el medio punto, deslizo, una cadena, 4 puntos altos, en el siguiente espacio los 4 puntos altos, una cadena, deslizo, una cadena y los 4 puntos, 4 puntos altos, una cadena, aquí tenemos el último, deslizo, una cadena y 4 puntos altos. Aquí vamos a seguir para terminar la vuelta. Seguimos, estos ya van a ir sin unir, estos más arriba, ahí lo tenemos, la forma de estar uniendo. Ok, ahí está la vuelta 4. Aquí la termino en este grupo de 4. Ahí está terminado. Vamos a seguir repitiendo estos dos motivos. Voy a enfocarlos más de cerca. Ahí está. Les voy a explicar algo que les puede ayudar. Viéndolo así como lo estoy tejiendo, es imposible poderlo enfocar bien porque tengo que estar dando vuelta y ya se pierde donde estoy uniendo ciertos lados. Ok, aquí si se terminó en este lado, aquí, se regresa arriba de este que se terminó, se regresa un grupo para empezar el siguiente. Aquí terminamos en esta parte el segundo y como este es el que se acaba de terminar, se tejen las 10 cadenas y sube uno a tomar este último grupo. Aquí está. En el último están los 10. En el último del que se acaba de hacer están las 10 cadenas. Aquí es muy sencillo. Aquí se van a hacer las 10 cadenas y se van a tomar aquí.
las 10 cadenas arriba de este punto. Aquí está, aquí también está. Este es el último. Aquí se colocó en este lado. Y este es el último y aquí se colocó y así. Con esta explicación creo que les va a ayudar bastante. Y aquí nada más se van a ir uniendo 3 grupos abajo en la tela. Este no, este es uno solo porque es la esquina, pero en los demás son 3. 3 y 3. Ahí está, qué bonito se mira, muy bonito. Ya con esta explicación creo que sí lo van a poder hacer porque solamente tiene 4 vueltas y muy cortas cada motivo. Vamos a seguir así la siguiente esquina para explicarles cómo van a dar la vuelta, porque aquí solamente empecé en este. Aquí les coloco todo el motivo completo. Esta es la segunda parte, este es el segundo motivo. Ahí está. Se ve un poco mejor. Algo bien importante. Ya aquí yo tengo un error y no quiero que les vaya a pasar también a ustedes. Ya tenía este terminado y este terminado para unirlo aquí y aquí tengo un error. Deben de ser 8 grupos de 8 puntos altos. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces cuando vengo a tejer el de abajo, este también ya lo estoy destejiendo porque es el de arriba como este. Cuando ya vengo con el segundo aquí me faltan. Aquí debemos de tener 1, 2, 3, 4 unidos a esto. Y aquí me falta 1 porque son 7. Aquí fue el error que se me pasó este espacio que está aquí. No tejí este grupo aquí. Por eso no tenía espacio aquí para hacer la unión como este anterior. Para que antes de seguir con las siguientes vueltas al empezar esto, estén bien seguras de que está con la cantidad correcta. Tengo que destejer hasta aquí. Aquí llego a la esquina, voy a empezar en esta parte. Este es el último que tejí. Quiero que vean bien aquí. Son 3 grupos que van a la tela unidos. Igual se deja pasar un punto para que vean el espacio que debe de llevar. Aquí está, este al final tuve que colocarlo en los 3 juntos. Aquí no pasé ninguno. Se ve un poquito mejor aquí en la esquina los 3 juntos que ponerlos al centro o en cualquier espacio a lo largo de la tela o en cualquier tejido que usted lo vaya a tejer. Ok, aquí ya tenemos estos 2, son al final de la esquina y en esta parte voy a tejer las 10 cadenas y aquí pongo el medio punto y hago este motivo arriba. Antes de empezar la esquina, aquí tenemos que ver que van 2 motivos en esta forma, en diagonal. Este es el que está abajo y arriba, abajo y arriba. Este es el último que tejí. Aquí están las 10 cadenas y esto lo vamos a hacer en cada esquina. Estos siempre se van a ir tejiendo estos pares, pero aquí en la esquina, como este se acaba de terminar, no vamos a tejerlo en esta parte de aquí como todos porque es la esquina. En el de arriba, aquí tenemos el que va a la tela. Aquí voy a tejer las 10 cadenas y voy a poner el medio punto arriba del grupo de 4 y vamos a tejer todo igual este motivo. Aquí estoy en la última vuelta, tengo los 4 puntos altos, tejo una cadena y aquí en este punto de la esquina deslizo una cadena y los 4 puntos altos. Aquí está. Voy a terminar esta última vuelta
Aquí terminé este motivo de la esquina. En este medio punto tejí las 10 cadenas y aquí en medio de estos dos grupos el medio punto de la cadena y me regresé con los 9 puntos altos separados de una cadena, que es la primera vuelta. Vamos a tejer igual este motivo completo. Terminé este motivo, aquí está el de la esquina, aquí tengo las 10 cadenas. Si fuéramos en forma recta, aquí tendríamos que poner el medio punto con las 10 cadenas, pero como vamos dando vuelta, voy a colocar aquí el medio punto en medio de estos dos. Va hacia abajo el motivo. Aquí le voy a dar vuelta un poco. Paso este grupo y hasta este espacio se teje el medio punto. Y aquí seguimos con la primera vuelta. Aquí la vamos a terminar. Aquí deslizo y sigo con la segunda vuelta. Aquí está el espacio que vamos a seguir tejiendo. Este motivo lo vamos a tejer en forma regular como lo hemos estado tejiendo. Este ya es el último motivo que tejí. Aquí están las 10 cadenas para empezar el motivo que va a ir ya en forma regular. Aquí les muestro este que terminé. Ahí está. Este se va a hacer empezando, bueno, así lo estoy haciendo yo porque la tela que tengo, los puntos ya tejidos, aquí empiezo con el primer grupo a unirlo en este punto 1, 2 y 3. Igual paso un punto y empiezo aquí el siguiente motivo. Este ya saben cómo hacerlo porque ya aquí ya se va a ir en forma regular, todo recto. Aquí les pongo la imagen de la vuelta en la esquina. Ahí está. Aquí estoy en la tercera vuelta. Voy a seguir para terminar esta vuelta y les indico cómo es que debemos de unir esta vuelta. Aquí ya la tengo terminada y tejo 3 cadenas para empezar la cuarta vuelta. Ahí estoy al lado derecho. En este último punto alto, aquí voy a deslizar el punto y sigo con los 4 puntos altos. Una cadena y aquí empiezo en este primer punto, deslizo la cadena y regreso al mismo espacio para terminar los 4 puntos altos. Y voy a continuar al siguiente espacio. Aquí paso un punto. Y así seguimos en cada espacio. Este es el último que se va a unir a la tela. Paso un espacio. Y ahí está este grupo. Ya en el siguiente ya vamos a hacerlo separado de la tela. Y aquí les muestro. Esta es la vuelta 4 donde se debe de unir aquí. Ahí está. Y seguimos
a lo largo de la tela, ya en forma regular, uniendo tres grupos de puntos altos, y así en cada esquina vamos a repetir. Aquí sigue el de arriba y ya enseguida el de abajo, y así nos vamos a ir tejiendo, así como hicimos este lado. Aquí se empezó el tejido. Esta es la primera esquina. Mi tela es rectangular, no es cuadrada. Por esa razón no se van a terminar igual ni se van a empezar los motivos. Ya les di la base, cómo necesita acoplar cada motivo según el espacio que tenga. Esta es la primera esquina. Aquí está la segunda. En esta tenemos todos los espacios iguales en forma regular. Aquí está la parte de la esquina. Esta es la segunda. Y esta quedó como la primera. Estos tres juntos. Antes de empezar, tiene que contar los puntos o los espacios para tener que acoplar el último en la esquina si se necesita. Si tiene solamente aquí dos espacios, aquí puede reducir uno para que tenga aquí los tres completos. Y aquí vamos a terminar. Aquí tengo el último motivo en este espacio. Aquí tenemos la esquina donde empezamos. Tengo los 4 puntos altos, una cadena, y en este punto donde empiezan los 4 motivos, aquí deslizo una cadena y 4 puntos altos. El siguiente, una cadena, y aquí tenemos 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. En la cuarta cadena deslizo una cadena y el grupo de 4. El siguiente, una cadena, y aquí vamos a deslizar en las 10 cadenas donde empezamos la base del tejido. Aquí está la punta del hilo y voy a continuar. Ya es todo lo que se va a unir. Voy a tejer una cadena para terminar el grupo de 4, y estos dos los voy a tejer en forma regular. Ahorita le muestro lo que ya hicimos. Nos quedan 2 grupos libres sin unir en la última vuelta. Aquí tengo el último grupo de 4 y tomamos este punto y tejo medio punto. Aquí le muestro lo que se hizo. Esta es la base de cadena, aquí está la punta. Perfecto, ahí quedó. Aquí vamos a tejer el último motivo ya para unir esto al final de la última vuelta de la 4. Aquí tejo las 10 cadenas, le doy vuelta, igual el medio punto, libremente vamos a tejer la primera vuelta. Ahí tenemos 2, 4, 6, 7, 8 y 9. 1, 2, 3, 4 y deslizo en esta parte. Ahí está. Voy a regresarme con la vuelta 2. Aquí está la vuelta 2, la estoy haciendo al lado revés. Le di vuelta para explicarles, y aquí la vamos a unir con un punto deslizado en este espacio y nos regresamos con la vuelta 3. Aquí le muestro, deslizo, le doy vuelta
deslizo el punto por debajo de la cadena y empiezo los grupos de 4 con las 5 cadenas, y aquí también igual seguimos repitiendo este grupo y ahorita les muestro cómo vamos a seguir a este lado. Aquí estoy en el último motivo, ya tengo la tercera vuelta. Al lado derecho tejo 3 cadenas, voy a tejer 2, así lo he estado tejiendo con 2 cadenas, los 4 puntos altos, las 3 cadenas, y vamos a tejer 4 grupos de 8, vamos a tejer libres sin unir. Así como está este, tejemos 2 grupos más de 8. Esta última vuelta la estoy tejiendo al lado revés. Le voy a dar vuelta para mostrarles cómo vamos a hacer la unión al final. Ahí está al lado revés. Aquí tejí 3 grupos y 4 puntos altos. Después de los 4 puntos altos, una cadena, y empezamos a unir en este punto. Deslizo una cadena y 4 puntos altos. En el siguiente lazo una cadena, en la cuarta cadena de la segunda vuelta deslizo una cadena, en el siguiente lazo una cadena, en este punto donde está las 10 cadenas, aquí deslizo una cadena, ahí está. Estos son los 2 primeros y este es el que estamos haciendo. El siguiente lazo, una cadena aquí en este punto alto, deslizo una cadena, nos falta un grupo, ya es el último, una cadena, y aquí lo tomamos en la cadena de base, que esta fue la primera cadena que tejimos. Aquí está el lacito, aquí lo tomamos en este punto de cadena. Les indico siempre dónde, pero tengo que tomar el punto al lado contrario, deslizo una cadena y me regreso a tejer el grupo de 4. Después de que tenemos el último grupo de 4, esta es la cadena de inicio. Aquí deslizamos, aquí está la hebra, en este mismo punto deslizo para terminar el tejido. Aquí corto el hilo y aquí voy a anudar con este mismo hilo donde empezamos. Le voy a dar vuelta al lado derecho. Espero que le haya gustado. Comparta el video. No se le olvide suscribirse para que tenga todos los siguientes proyectos. Tengo una blusa muy bonita que me pidieron, que es el siguiente proyecto, pero por lo pronto disfrute téjalo, compártalo, deme like y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos, bye bye.